Bienvenidos a esta nueva edición de la Cátedra de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En esta ocasión, nuestro grupo va a desarrollar el tema del derecho a la vida como derecho humano. En la siguiente diapositiva, en pantalla, tenemos a los 8 integrantes del grupo, quienes vamos a desarrollar la temática en cuestión. En la siguiente diapositiva, mi nombre es Daniela Flores e iniciaremos con el primer punto. El derecho a la vida es igual a los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado y estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, que es el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. El derecho a la vida es un derecho universal, es decir, que le corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder concretar todos los demás derechos universales y significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida, porque si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales. El derecho a la vida es uno de los derechos irrenunciables de todo ser humano, siendo este derecho el de mayor magnitud dentro de los que son llamados personalísimos, ya que reconoce y procura brindar protección a la condición primaria de todo derecho, como es la vida. El derecho a la vida desde siempre ha sido básicamente reconocido y protegido por la legislación de todo orden. En nuestro país, el reconocimiento y protección tiene un rango constitucional. No se puede desconocer por dicha vía el reconocimiento del derecho a la vida, ya que éste exige que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente, pues ello constituiría la privación de la existencia misma de la persona y de sus posibilidades de acceder al resto de las condiciones que la hacen plenamente humana. Según el profesor Manuel Guzmán, define este derecho como la facultad jurídica o poder de exigir la conservación y la protección de la vida humana, o sea, de este estado de actividad sustancial propio del hombre. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3, señala que todo individuo tiene derecho a la vida. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos dispone que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y este derecho está protegido por la ley. Y en el artículo 2 de la Constitución de nuestro país dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y a la moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. El conjunto de normas internacionales existentes hace referencia a un derecho inherente que es la vida, y esto significa que el derecho a la vida está vinculado al carácter humano y a la dignidad de todas las personas. Es decir, que de forma análoga, todo ser humano, sin excepción, merece respeto incondicional por el simple hecho de existir y estar vivo. Es por ello que el derecho a la vida se inicia desde el momento mismo de la concepción. Sin embargo, hay situaciones límites en donde ese derecho a la vida puede estar condicionado por las situaciones de su entorno, como pueden ser abortos, accidentes, enfermedades, hambrunas, plagas, homicidios, asesinatos, la muerte natural, entre otros sucesos más. Y es por todas estas condicionantes que el Estado vela por su conservación y defensa. Y es por ello también que como grupo hemos desarrollado aspectos específicos de este derecho que nos ayudarán a comprenderlo y hemos construido también propuestas que consideramos podrían ser efectivas para el respeto, protección y cumplimiento del mismo. Dejo a mi compañera para que continúe. Uno de los segundos puntos a tratar en lo que nosotros hemos colocado como el derecho a la vida, siempre acá en El Salvador, y en el cual nos hemos basado, es pues cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Se han encontrado ciertas partes que nos dicen cómo el derecho a la vida ha ido cambiando y a lo largo de todos estos años, cómo ha ido pues el derecho evolucionando y cambiando junto con nosotros como sociedad. Inclusive, como nuestra compañera anterior lo decía,
La Constitución de la República, hecha en el año 1983, ya reconocía que toda persona en nuestro país, toda persona incluso no nacida en El Salvador, que se esperaba que fuera ciudadano salvadoreño, tiene derecho a la vida. Eso incluye desde el momento de la concepción, derecho que hasta el momento pues ha permanecido intacto eh, en la Constitución desde el año 1983. Esa parte de la Constitución no ha cambiado, si bien han habido ciertos movimientos, ciertas pautas, o han habido muchísimas cosas más en las que se pretende que este derecho cambie, probablemente el momento desde el que se ve eh, comenzado. Ciertos grupos pues han querido cambiar esta parte, cosa que hasta el momento pues no ha sido posible porque la Constitución pues se ha mantenido intacta. Y el derecho, el decreto número 2 o el artículo número 2 de la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a la vida. Igualmente nos menciona que toda persona tiene pues derecho a la integridad física, a la moral, a la libertad, y todo esto siempre va en base a lo mismo que estamos abordando, que es siempre el derecho a la vida. A lo largo de los años, como les había mencionado, todo eso ha venido cambiando, la sociedad ha venido evolucionando y nosotros como personas inclusive hemos cambiado. A partir del año 2016, por ejemplo, tenemos un paso histórico, eso es algo que se puede encontrar, cuando el Tribunal de la Constitución del país pues, revocó la ley de amnistía de 1993, en el que se prohibía el enjuiciamiento de quienes habían cometido abusos durante la guerra civil. Como sabemos, durante el periodo de la guerra civil, pues este derecho se vio sumamente violentado. Aún hoy en día, pues hay personas que cometieron crímenes de lesa humanidad y a raíz de ello es que se decidió cambiar la ley de amnistía para poder enjuiciar a todas esas personas que en algún momento violentaron el derecho a la vida de otras personas al momento de la guerra. Si bien se estaba en un momento de guerra, pero no era pauta para que el derecho se violentara. Ese ha sido uno de los más importantes. De igual manera, a lo largo de los años hemos, como habíamos hablado, visto movimientos que se han levantado que intentan cambiar la forma en que la Constitución ve el derecho a la vida. Como mencionaba nuestra compañera anterior, hay momentos en los que esto puede cambiar, aborto, algún accidente, etcétera, pero habría que esperar a que la Constitución de la República cambiase el momento en el que el derecho a la vida puede comenzar en base a pensamientos que nosotros tenemos como salvadoreños y la nueva sociedad o pensamientos más modernos para que esto pueda cambiar. De lo contrario, el derecho a la vida pues hasta el momento se ha mantenido intacto y si bien ha ido evolucionando muchas cosas, pero la forma en la que el salvadoreño ve el derecho a la vida, pues hasta el momento no ha cambiado mucho. Lo dejo con mi siguiente compañera. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco sobre algunas opiniones y evaluaciones por parte de los organismos internacionales sobre el derecho a la vida en El Salvador. Como primer punto tenemos el EPU, que es el examen periódico anual. Este es un mecanismo que se lleva a cabo por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El último que se llevó a cabo en El Salvador fue en el año 2019. Es en el cual nos vamos a basar ahorita. En esta evaluación se indicó que en el 2015 El Salvador era el país más violento del mundo, lo cual era una cifra muy alarmante para este comité. Asimismo, se indicó de que pese a algunas disminuciones en las tasas de homicidio, estas seguían siendo muy altas. De igual forma, se señaló que el 12% de homicidios durante el año 2016 en El Salvador eran víctimas entre las edades de 15 a 19 años. Esto es una cifra muy alarmante y refleja el derecho a la vida y cómo se violenta esto en nuestro país. De igual forma, el comité hizo algunas recomendaciones de acuerdo a esta evaluación que se llevó a cabo. Entre estas está intensificar las medidas para reducir la violencia en el país, así como también protección a las víctimas que padecen estas circunstancias de violencia y de homicidio en nuestro país. Por otro lado, en cuanto al tema de salud, que es uno de los derechos que se ven violentados,
tenemos que la Procuraduría de los Derechos externó también su preocupación por las pésimas condiciones del sistema de salud, así como el desabastecimiento de los mismos. Por lo tanto, realizó una serie de recomendaciones como entre estas están el aumento del presupuesto de salud y que este aumento que se diera en este presupuesto serviría para mejorar tanto la infraestructura de los hospitales y toda la red de hospitales públicas, así como también la coordinación de las instituciones de salud a nivel nacional. Esto en aras de brindar un mejor servicio de calidad para la población y que se garantice el derecho a la salud. Por otro lado, ya en cuanto siempre en derecho a la vida, pero en temas de seguridad vial, pues en el septiembre de 2020, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó y adoptó una resolución que se llama Mejora de la Seguridad Vial a nivel mundial. Con esta se tenía el objetivo de disminuir el 50% de muertes por accidentes de tránsito a nivel mundial, con una estimación hasta el año 2030. De acuerdo a esto, El Salvador también hizo su participación sobre esta resolución y llevó a cabo un foro de igual forma para la mejora de la seguridad vial en el país, en el cual fue organizado y participó MOVES El Salvador, así como también la representante de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esas son algunas de las evaluaciones que se han llevado por parte de un organismo internacional, como es la ONU, y así como el examen universal que les comentaba. A continuación les voy a dejar con mi compañera que les va a explicar otra evaluación u opinión de otro organismo internacional. La siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con lo que mencionó mi compañera, existen pues diferentes opiniones y evaluaciones de innumerables organismos y pues sobre todo tribunales que están encargados en defender los derechos humanos y pues obviamente en este caso vamos a hablar sobre el derecho a la vida en El Salvador, como ya lo habían expuesto mis compañeros. Uno de estos organismos fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, quienes han basado el informe 2021 en la visita in loco que fue realizada por la CIDH en el 2019 aquí en el país, pero pues por cuestiones de pandemia fue publicada hasta este año. Antes de continuar, quiero decir qué es la visita in loco. Y pues tenemos que es un mecanismo de protección a los derechos humanos en el que pues algunos comisionados de la CIDH se trasladan pues al país en el que se va a evaluar y pues en este caso fue El Salvador. En esta visita se monitorea y se recaba información sobre pues si se están cumpliendo o no los derechos humanos y pues esta visita es importante, la visita en lo que es bastante importante puesto que hace que las autoridades del estado que he visitado se vean obligadas a rendir explicaciones sobre sus actuaciones ante la CIDH. Este informe arrojó que la seguridad ciudadana, que garantiza el derecho a la vida y el desarrollo pleno de los mismos, se ha vuelto pues un problema en el país debido a que pues la seguridad se ha visto militarizada y pues en algunos casos esto ha sido de manera acertada, en algunos se ha visto pues que existe abuso de autoridad y pues en el informe queda bastante constatado. Otro punto importante que se destaca es el aumento pues de las desapariciones en el país, pero pues al mismo tiempo eh, también hay como un avance dentro de este informe por parte de El Salvador, ya que pues se incorporó al Código Penal la tipología de la desaparición forzada y pues esto abre la brecha pues para que este sea retomado como un delito penal. En el tema de salud, el informe establece el manejo poco acertado de la emergencia sanitaria,
producida por el COVID-19, debido a que pues durante esta se produjeron algunos decretos pues bastante irrespetuosos con los derechos humanos, y ya que estos se basaban en detenciones arbitrarias, perdón, y así pues también se vio al inicio de esta emergencia que se aperturaban albergues, que se respetaba obviamente el distanciamiento, pero al mismo tiempo también se convertía en hacinamientos, ya que pues sobrepasaban la cantidad de personas permitidas en un solo lugar, y obviamente pues generaban paupérrimas condiciones para las personas que ahí estaban. También se menciona pues que se dejaron de atender otros pacientes, como pacientes de insuficiencia renal, y pues se les dejó de dar el tratamiento correspondiente, así como a personas con cáncer, por atender pacientes de COVID-19. Vamos a pasar al siguiente punto. Mi nombre es Karen Canizales y yo les voy a hablar sobre las acciones implementadas en El Salvador en busca de garantizar el derecho a la vida. En El Salvador, como todos sabemos, es un país democrático en donde el ciudadano puede participar en la política interna y puede influir en ella, y es por eso que vamos a analizar los informes del derecho humano en El Salvador con el año 2016, que le pertenece al Estado, perdón, a la estadía del gobierno del FMLN, como expresidente Sánchez Serén, y el informe del 2020, que es el actual presidente Nayib Bukele. En el 2016, el derecho a la vida se vio interrumpido en dos aspectos importantes, que eran las extorsiones generalizadas y los delitos comunitarios, que generalmente comenzaron en partes más pobres del país. El gobierno implementó leyes para poder garantizar el derecho a la vida, pero este solo fue escrito más no cumplido. Entonces, El Salvador vivió una época muy desastrosa en esos años con lo de la delincuencia, y el derecho a la vida fue como violentado de una manera masiva, en donde el escenario delincuencial estaba en un alto nivel y habían demasiados desaparecidos, habían aumentado los homicidios, y a eso le tenemos que sumar que el gobierno se estaba debilitando a causa que aumentara la impunidad, la corrupción y los abusos de ley, y la polarización que vivimos internamente. También la población salvadoreña no estaba siendo garantizada por los entes encargados de la seguridad nacional, como es la PNC, que ellos también cometieron delitos impunes, como según el informe dice, que el cual ellos no daban noticias ni reportes de todos los homicidios dentro del país, y la PNC conjunto con la fuerza militar se vieron involucrados en delitos extrajudiciales, como es el caso del San Blas 2015. En dirección con el escenario médico, como mi compañera Jocelyn le explicaba, el derecho a la vida también fue violentado de una manera masiva, porque no se buscó crear mejoramientos en las leyes existentes de salud, y no tenían un medicamento para los enfermos, y dentro de los hospitales nacionales no había lugares para que ellos fueran atendidos. Ahora vamos a analizar el informe de los derechos humanos del 2020, que es con Nayib Bukele. Comenzamos entrando con la presidencia, que él hizo muchos cambios generalizados. Junto a ellos fue uno de la delincuencia y la corrupción, los temas más importantes, y el presidente lanzó el conocido Plan Control Territorial para mejorar la seguridad del país y de los pobladores. Sin embargo, las violaciones al derecho a la vida se seguían dando por la corrupción que existe en el país y sigue teniendo, y el presidente lanzó este plan con el objetivo de tener una seguridad, pero todavía no se tiene un derecho a la vida garantizado, porque a pesar de tener la PNC todavía a cargo de la seguridad junto a las fuerzas militares, que eso va en contra de las leyes nacionales, no se ha podido frenar ni disminuir los homicidios ni las desapariciones dentro del territorio, es más, nos ha aumentado, ya que tenemos los territorios en donde no se pueden entrar, se han sumado aspectos migratorios internamente hacia otras partes del país, hay más desapariciones en la población, y como por ejemplo tenemos que ya no se puede tomar ni Uber, y las mujeres tampoco pueden andar en centros comerciales libres porque ya están siendo vigiladas por algunas personas para ser secuestradas. Y en el ámbito de salud, a pesar que el gobierno planteó la idea de ser uno de los países con menos muertes y haber manejado muy bien la pandemia de COVID, el derecho a la vida en el escenario de salud también está siendo violentado, porque no hay camillas en los hospitales,
no hay medicamentos, las personas deben esperar turno para poder pasar a una cita, esperan más de un año para tener una cita, y el derecho a la vida en este aspecto se sigue violentando y no se nota ni un avance. Y en cuanto a garantizar, creo que estamos muy lejos para poder tener una buena garantización del derecho a la vida. Dejo a mi compañera con el siguiente punto. Mi nombre es Jocelyn Reyes. Yo les voy a hablar sobre lo que es la violación del tránsito en El Salvador. Tenemos que en El Salvador son superiores los accidentes de tránsito. Mueren alrededor de 3 a 5 personas al día. Y esto es producido por la falta de educación vial en la mayoría de los ciudadanos. Los problemas de tránsito también se dan debido a la mala estructura, a la mala señalización en las calles y carreteras. La Comisión de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte pone a disposición las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Y ellos están recibiendo propuestas de parte de los ciudadanos para que con esto se obtenga un mayor cumplimiento de los derechos humanos. Dentro de esas propuestas tenemos que ellos piden la suspensión definitiva de la licencia de los conductores temerarios, ya que bajo a los efectos del alcohol o drogas provocan luto a las familias salvadoreñas. También piden que se deba de mejorar tanto la calidad y la visibilidad de las señales en las carreteras y en las calles según las necesite cada tramo. También piden desarrollar un programa integral en la relación a los puntos críticos de la red vial, y la infraestructura debe estar dirigida a los peatones. Se debe también promover el uso de las pasarelas y las líneas de seguridad. También tenemos por otra parte que el transporte público podría representarse una solución, pero al mismo tiempo sabemos que el sistema de transporte metropolitano sigue subdesarrollado, ya que acá es donde se centra el porcentaje más alto de calles transitadas y donde se ve que se violan más las reglas o señales de tránsito. Entonces, en conclusión, tenemos que el país no ha cambiado en nada. En comparación hacer una comparación del año 2016 y el 2020, no notamos avances ni diferencias. Se puede decir que han sumado más los problemas sociales, y eso causa que el país no pueda manejar bien todas las situaciones y garantizar los derechos por la mala administración, la corrupción y la polarización que existe dentro del Estado. El Salvador permanece estancado por los diferentes intereses propuestos y propios y no nacionales, ya que cada partido está en su postura y no hay acuerdos mutuos, y eso no puede garantizar los derechos. El órgano judicial es el ente encargado de proteger estas garantías fundamentales, pero también entra en corrupción, ya que nada más se maneja sus intereses y nada más se suma a temas políticos, y esto debilita el Estado salvadoreño. También tenemos que el derecho a la vida en los escenarios de la delincuencia, salud, tránsito, están siendo violados de manera masiva, y la mayor parte recae en el Estado, ya que él es quien debe garantizar y velar por el bienestar y la vida de los salvadoreños. Ahora dejo a mi compañero con el siguiente punto. Buenas noches, licenciado. Yo le hablaré acerca del punto número 5, las cuales son las propuestas que nosotros como grupo promulgamos, ¿verdad?, para un beneficio de los derechos humanos dentro de El Salvador. El punto número 1 sería el abastecimiento de medicamentos, ya que este es uno de los principales problemas que El Salvador ha traído, no solamente en el actual quinquenio de Nayib Bukele, sino también desde el año 2014. ¿Por qué se menciona esto? En el año 2014, según la USAID, El Salvador estaba en el tercer país de Centroamérica que menos medicamentos tenía dentro de su territorio. ¿Qué pasa con esto?
Del 100% de pacientes que el sector de salud recibía en cada uno de sus hospitales a nivel nacional, cerca del 20% de personas que son de escasos recursos, en su mayoría, no tenían los medicamentos necesarios, ya sea para sus enfermedades ya terminales o también para sus enfermedades transitorias, que tiene que ver con esto, con los derechos humanos. Pues bueno, muchas de estas personas por medios televisivos, prensa y medios por medios de internet, se pronunciaban ante el gobierno, ya que estos mismos, sus enfermedades serían un poco más severas, ya que no tenían los medicamentos a la mano. En el actual gobierno se hizo un beneficio al sector de salud, el cual Nayib Bukele prometió dentro de sus primeros 45 días, él iba a abastecer 100% al sector de salud de medicamentos para que los salvadoreños podamos gozar de los medicamentos a la mano. ¿Qué pasa? El Salvador actualmente no tiene ni siquiera el 43% del sector salud abastecido de medicamentos. Se ha visto personas que mueren solamente por no recibir sus medicamentos, solamente reciben recetas y estas personas tienen que ir a sectores privados para abastecerse de sus medicamentos para sus enfermedades, ya sean crónicas o leves. ¿Qué pasa? Muchas de las personas en El Salvador no tienen ni sus fondos públicos o su enriquecimiento limitado, ya que estas no pueden darse sus medicamentos al día. Y eso sería uno de los principales problemas que El Salvador tiene. ¿Qué pasa con el abastecimiento de medicamentos? El Salvador, ya sea como gobierno o como entidad internacional, tendría que hacer una serie de contratos comerciales con farmacéuticas para que así en suelo nacional se pronuncie y se abastezca de alguna manera la red farmacéutica. ¿Qué pasa con esto? El Salvador día a día tiene problemas, ya sea por tránsito, ya sea por salud, ya sea por criminalización. El Salvador tiene muchos problemas sociales, los cuales el salvadoreño común está aburrido, por así decirlo. En ese momento, no solamente se solucionaría el abastecimiento de medicamentos, sino también el del empleo. Así que el salvadoreño puede tener un sector de empleo masivo y igualmente una fuente de medicamentos, porque así con los contratos comerciales con las farmacéuticas, los médicos en química y farmacia podrían tener un empleo justo. El punto número 2 sería la coordinación y administración contra la criminalización. ¿Qué pasa con este número punto? Es el siguiente de que muchas veces nosotros culpamos a la red de policías o militares del actuar que estos mismos tienen en las calles, pero muchas veces no tenemos la visión más a fondo de cómo estos mismos pueden llegar a ser administrados. Es por ello que nosotros promovemos una serie de administración nueva y un poco más severa contra las series de pandilleros o también en el punto de vista de los puntos criminales, ya sean internacionales, como actualmente se puede decir de que El Salvador está un poco a la defensiva, tanto internacionalmente como nacional, con estos grupos de delincuenciales, ya que no promueven la extraditación de estas personas, por así decirlo, que necesitan ser extraditadas a Estados Unidos, ya que estos mismos las solicitan, y así fortalecer las relaciones internacionales que nosotros mantenemos con este país. Y es por ello que El Salvador actualmente cuenta con una delincuencia al alza, no solamente en cifras de muertos, sino también en desaparecidos. Según fondos públicos e igualmente diarios internacionales, El Salvador es uno de los países más peligrosos, tanto para nacionales como para internacionales. Solamente en este año se han visto 865 denuncias de hurtos y también de secuestros de niñas entre 15 a 23 años, aunque las cifras que el gobierno muestra son un poco contradictorias en cuanto a esto, e igualmente no se tiene un acceso público para personas naturales como nosotros a estos tipos de información. Así que paso a las siguientes propuestas con mi compañera. Muchas gracias. Con las últimas propuestas que tenemos y queremos dar a conocer. La primera es acerca del control sobre los órganos institucionales de justicia. Un mayor control, y lo queremos tomar porque la Defensa de los Derechos Humanos para el 2013 había recibido 12 denuncias de presuntos homicidios extrajudiciales. Es decir, que las mismas personas que estaban
garantizando la seguridad de la población, cometieran este tipo de delito, que es quitar pues la vida de una persona. Quieras o no, sabemos que las instituciones de seguridad tienen que velar por esto, pero queremos proponer que se haga de la mejor manera posible. En primer punto, que no se deje impune ninguno de los casos que sean llegados o llevados a la ley. Además, que las instituciones pongan de su parte para poder contribuir a verificar quién o cómo se ha violado este tipo de derecho. También sería bueno, o pues nosotros quisiéramos proponer, que se pueda tener el personal realmente capacitado. No tener un personal como lo que llamamos el modo salvadoreño, por cuello o porque lo necesita, sino que realmente contratar a un personal capacitado para el puesto que va a desarrollar. Además de tener la persona capacitada, estar en constante capacitación hacia los agentes de seguridad y también poder brindarle herramientas que no aludan a la violencia, tratar de dejar un poco de lado las herramientas de la violencia. Sabemos que esto llevan consigo las pistolas y otro tipo de armas, ¿verdad?, blancas. Sin embargo, sería bueno que se brinden técnicas un poco más suaves para poder tratar con estos casos. Como segundo punto, queremos que se dé un mejor control de la salubridad en las cárceles y centros de detención, tanto acá en la sociedad como en este tipo de lugares donde se encuentran las personas que han cometido algún tipo de delito. Todas tenemos derecho a la vida. Sin embargo, las condiciones en las que las cárceles y los centros de detención acá en El Salvador son paupérrimas, y por ello es que se han dado diversas infecciones, o los que están en cárceles o centros de detención han contraído enfermedades infecciosas que han llevado a la muerte, pero han llevado a la muerte porque no se tiene un personal médico que los atienda, no se tienen las condiciones, no hay higiene en este tipo de lugares. Y sabemos que el derecho a la vida es para todos, no tenemos que tener algún tipo de discriminación. Entonces, como propuesta para que esto se pueda cumplir, es que se abran canales de difusión en los que la población pueda tomar este tipo de denuncias y tampoco dejar impune ningún caso que sea denunciado. O sea, trabajarlo y darle desarrollo hasta que se cumpla y se le pueda dar una correcta ejecución. También que el gobierno incentive la educación, mejora el sistema de seguridad, que apoye a los trabajadores para que la población tenga otro enfoque y que pueda desarrollarse y prepararse sin recurrir a tener que hacer actos delictivos. También tener un mejor control sobre las personas detenidas, ya que en muchos casos se ha dado que a las personas que han sido llevadas a una prisión preventiva se ha llevado a la cárcel y se ha atentado contra la vida porque se ha encontrado con prisioneros violentos. Entonces realmente tenemos que verificar bien cada uno de los pasos, no dejar impune absolutamente nada y tener una mayor conciencia y desarrollo en la población para que este derecho fundamental no sea violentado. Gracias.